La palabra muerte, y más que la palabra, su definición y todas las incógnitas que han nacido durante todos los tiempos casi que de la humanidad sobre este hecho. Es completamente eso, una incertidumbre. Nadie sabe qué sucede después. Y ha sido tema de discusión por generaciones, por culturas. De hecho, hasta hay muchísimas diferencias entre cómo asimilan este hecho, como la finalización de una vida, el inicio de otra, la continuación de la vida misma que hemos llevado, reencarnación. Hay muchísimas cosas, muchas teorías de qué sucede una vez que fallecemos. Y ese es un inevitable de todos nosotros como seres humanos. En este capítulo hablaremos con Emanuel Campos, profesor de la Universidad de Costa Rica, de antropología, el cual nos explicará y profundizaremos un poco sobre lo que son las culturas, esta definición, cómo muchos filósofos de los más importantes de la humanidad han tratado de profundizar en este tema, de encontrar esa incertidumbre o pensar qué es lo que sucede una vez que fallecemos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Camino de Colores. Esperamos lo disfruten y les sea de muchísimo beneficio. Esto es Camino de Colores Podcast. Mi nombre es Emanuel Campos, soy profesor de filosofía en la sede occidente de la Universidad de Costa Rica y en la sede interuniversitaria de La Juela. Este asunto de la muerte siempre me ha interesado y la muerte es uno de los temas que más ha dilucidado la filosofía desde la antigüedad. Incluso en los antiguos griegos, algunas corrientes consideraban que la vida era una suerte de preparación para la muerte, y la filosofía era eso precisamente, una preparación para la muerte, porque algunas corrientes consideraban que el objetivo de la filosofía era preparar el alma para purificarse, ¿verdad? Y que luego cuando muriera pudiera trascender, ¿verdad? Y unirse, como decía Platón, al mundo de las ideas, a la perfección absoluta. Esta idea, ¿verdad?, del alma ha marcado, y no solamente el alma, sino del sentido de la vida, de la muerte, y de si el ser humano es meramente materia o si hay una suerte de sustancia espiritual en nosotros, ha marcado toda la historia de la filosofía, ¿verdad? Entonces es un tema que es importante, es interesante discutir, y sobre todo socializar estas ideas con el público, tal vez Claro. no filosófico, ¿verdad? Sí, de hecho, es curioso que, como usted lo dice, que en culturas antiguas se vivía preparándose para la muerte, y muchos de nosotros más bien vivimos evitando la muerte, ¿verdad? O vivimos para evitarla, o que no nos llegue ese momento. Mucha gente, ¿verdad?, más bien tiene ese pensamiento o esa idea de Claro, vida. habría que ir al diálogo, a uno de los famosos diálogos de Platón, uno de los principales filósofos de la historia de Occidente, de la cultura occidental, que se llama el Fedón, donde Sócrates es uno de los padres de la filosofía griega, y Sócrates
es condenado a muerte de manera injusta, muy parecido a lo que pasó con Jesús, ¿verdad? Con nuestro Jesús, ¿verdad? El famoso Jesús de Nazaret. Y Sócrates acepta la muerte con tranquilidad, y se toma un veneno que se llamaba la cicuta, porque él tenía la certeza de que la muerte no era nada negativo, ¿verdad? De que la muerte más bien él iba a trascender, su alma iba a seguir su camino, ¿verdad? Y entonces, en efecto, eh, podemos rastrear este miedo, este pánico, podemos decirlo, esta ansiedad por la muerte, como una función biológica del mismo ser humano, ¿verdad? Es decir, nosotros somos los únicos. Bueno, los animales también tienen instinto de muerte, tienen alguna suerte de percepción que van a morir, pero en el momento que ya les toca morir. Pero los otros humanos crecemos con esa ansiedad. Es decir, desde que ya desarrollamos un poco de conciencia abstracta y ya dejamos de ser niños. Sí, una capacidad cognitiva y evolutiva y todo esto que tenemos, desarrollamos nosotros. Es donde se empieza, y eso y muchos criterios, ¿verdad? Pero la muerte esa es la incógnita grandísima, porque nadie le consta que hay ahí o qué pasa en ese momento, ¿verdad? Exacto, y es que además esa conciencia de finitud es lo que marca a los humanos, ¿verdad? O sea, algunos autores del área de las ciencias cognitivas de la religión especulan que la función espiritual del ser humano, es decir, la capacidad de crear pensamiento simbólico y además de tener vida espiritual, apareció explícitamente en la especie humana como un mecanismo para calmar la ansiedad ante la muerte. Incluso se especula o hay estudios que afirman que los neandertales ya enterraban a sus muertos, es decir, ya había alguna noción de inmortalidad, ya había alguna noción de inmortalidad o de respeto a ese acontecimiento, ¿verdad? Porque el entierro implica un ritual de preparación para que la persona transite a otra cosa, ¿verdad? Claro. O sea, lo que muere es la materia, ¿verdad? Y hay un respeto por ese acontecimiento. En el Homo sapiens, ¿verdad? Ya se especula que desde la prehistoria hay un ritual funerario, ¿verdad? Y eso implica que tenemos una noción instintiva de la inmortalidad. Es decir, la mayoría de pueblos de la Tierra han creído que la vida sigue después de la muerte, ¿verdad? O que tal vez no la vida, pero podemos decirlo así, la conciencia, ¿verdad? Que la conciencia es algo que no se acaba con la muerte de las funciones vitales, ¿verdad? Que no se acaba con la muerte del cerebro. La muerte biológica. Exacto, con la muerte biológica. Entonces, es interesante cómo esta idea de inmortalidad ha sido, podemos decir que transcultural, ¿verdad? Está en todas las culturas y ha marcado profundamente la psique humana. Esta idea de la muerte, por decirlo así, conciencia de la muerte. Ese concepto que nosotros manejamos y tratamos ahí. Exacto. Entonces, es lo que marca la especie, ¿verdad? Hegel, un gran filósofo del siglo XVIII-XIX, decía que el ser humano es el único animal desdichado precisamente porque tiene conciencia de la muerte. Heidegger, otro gran filósofo alemán del siglo XX, decía que lo que marca la existencia humana es esa conciencia de muerte, él hace un análisis existencial de varios elementos y llega a la conclusión de que el ser humano es un ser para la muerte. Y no solamente habla de la muerte en una cuestión biológica, ¿verdad? O metafísica, sino en un sentido de que la muerte es la esencia de la vida, ¿verdad? O sea, que la vida es finitud. Entonces, es curioso porque a pesar de que, en efecto, hay miles de especies en este planeta, solo el ser humano es consciente de su finitud. Es decir, solo el ser humano sabe que en algún mommomento se acaba. Sí, y es curioso porque también hasta está el dicho popular que todos les pertenecemos a la muerte. Y en vez de pertenecerle también a la vida, ¿verdad? Porque es lo que estamos, el presente nuestro y es lo que tenemos y
y nos hasta le entregamos casi que la vida a la muerte, nuestra vida a muerte, diciendo así, todo le pertenecemos a la muerte, y todos esos conceptos tan de sí, no sé, o hasta se ve de una manera negativa en el sentido de que sí, le pertenecemos cuando quiera, ¿verdad? Todos estos conceptos de muerte y vida, y qué tan fuerte es la muerte en estas vivencias, ¿verdad? En la forma de vivir de las personas. Es que incluso la muerte marca la conciencia, ¿verdad? O sea, cuando uno pierde un ser querido, ¿verdad? Como todos hemos pasado eso y nos va a seguir pasando, es la esencia de la vida, por decirlo así, nos marca la conciencia. Es decir, hay procesos emocionales que también hacen que se despierten ciertas nociones existenciales. ¿Sí? Cuando muere alguien que queremos, cuando muere un ser querido, uno cambia, la conciencia cambia, y eso marca, de verdad, esa noción que a veces tenemos, o sí, como dice Karl Jaspers, hay una experiencia límite que también nos hace sentir la conciencia de mortalidad. Entonces, esta noción de la muerte, a veces, que, por ejemplo, cuando uno es joven, está lejana a uno, ¿verdad? O sea, uno lo ve como un horizonte, también se vuelve cercana cuando no solamente muere un familiar, muere un ser cercano, un amigo, etcétera, sino, en efecto, cuando uno se va acercando a ciertas épocas de la vida, ¿verdad? Donde, en efecto, ya uno sabe que el cuerpo cambia, ¿verdad? Que en algún momento eso va a llegar. Entonces, claro, a pesar de que es un continuum, ¿no? A pesar de que podemos decir que la vida es una suerte de show de muerte y resurrección, ¿verdad? Donde, en efecto, pueden ser que ambas sean lo mismo, pueden ser que una no existe sin la otra, como dicen algunas nociones espirituales. La conciencia humana está supeditada a lo inmediato, pero además está supeditada al futuro. Es decir, el ser humano es ansioso por naturaleza por el futuro. Sí, porque no la muerte para nosotros ahorita es el futuro. Exacto. Porque no la tenemos, está esa ansiedad de futuro. Epicuro decía, un gran filósofo materialista, uno de los primeros grandes filósofos materialistas de Grecia, que fundó una escuela que se llama Los Epicúreos. Tenía un jardín ahí donde los filósofos se dedicaban a cultivar el placer de manera bien entendida, ¿verdad? El placer intelectual, etcétera, de amistad, etcétera. Decía tal vez uno de los argumentos más interesantes en torno a la muerte. Epicuro decía, cuando la muerte viene por nosotros, ya nosotros no somos, ya nosotros no vamos a estar. Es decir, la muerte es algo que nosotros no vivimos, va a decir. No hay que tener miedo a la muerte porque nadie sabe qué es la muerte, en el sentido de que vamos a morir, es decir, no vamos a estar vivos cuando la experimentemos. Entonces no hay que tener miedo a la muerte. Es sí, decir, y ahí ya también juegan ya no estamos. Exacto, porque ahí también juegan ya las creencias, y como usted lo dijo ahora, la vivencia de muertes de seres cercanos, amados, y le cambia a uno mucho la perspectiva de vida, pero también de muerte, porque por ejemplo ya ahí empieza a jugar un papel importante las creencias, porque yo digo, ok, después de la muerte, por ejemplo, el caso mío con mi hijo, yo digo, él ahorita falleció, está en el cielo, está todavía vivo después de la muerte, ¿verdad? Y para mí ya el miedo a la muerte hasta puede, no sé cómo puede sonar, pero ya no le tengo tanto miedo, porque puede ser ese reencuentro con él, ¿verdad? Entonces digo, o sea, que al final, ¿por qué tan mala la muerte si puede ser un reencuentro con todos esos seres amados que han fallecido? Exacto. Pero ahí donde está esa cuestión antropológica, ¿verdad? De esa conciencia que tenemos sobre la muerte, porque nadie tiene evidencia de que eso vaya a suceder. Nadie tiene seguridad que pasa. Sin embargo, y recuerdo muy, muy claro la película Gladiador, una parte final donde el amigo de Maximus, creo. De Maximus, sí, Maximus. Tiene un nombre larguísimo, como todos los nombres. Sí. Del amigo, el muchacho, el amigo de Marcus, de Máximo, le dice que por fin ya se va a reunir con la familia, etcétera, en el otro lado.
¿verdad? Y ojo, ¿verdad? Los romanos no eran católicos, ¿verdad? Los romanos se hicieron católicos hasta 200 años después de donde está ambientada esa película. Ujú. Pero siempre había una idea de transmundo, ¿verdad? Una idea de un supramundo y de un inframundo. Es muy curioso, Claro, de es hecho en algo esa película como que vos, transcultural. claro que vos comentas, está la toma en que cuando él fallece, ya se ve cuando llega como a la casa, al Exacto, campo, y está recibiéndole la esposa y el hijo, y es esa representación de esto que estamos hablando, ¿verdad? Ese reencuentro con todas esas personas que en exacto, esta que nos vida no está. marcaron, Es, exacto. Ya sean padres, hijos, claro. no, exnovias que queremos, Ujú. exparejas, abuelos, Sí, etcétera. personas con que hemos creado un vínculo, por supuesto que Eh, calan en la vida de nosotros exacto, y la posibilidad. y está la noción de apego, ¿verdad? Que genera, en efecto, que no queremos, en efecto, que la persona muera, ¿verdad? Porque hay un apego, hay una emoción fuerte. Y entonces puede ser que esa función espiritual también sea una manera de poder alivianar el dolor, ¿verdad? De poder, en efecto, tener una suerte de esperanza Ujú. de que, en efecto, ese apego que tuvimos en este plano pueda volverse a dar en el otro plano. Y recuerdo esa parte donde entonces el amigo de Máximo le dice, bueno, algún día nos veremos de nuevo, pero todavía no. Y lo dice como 3 veces, todavía no, todavía no. Entonces, él, a pesar de que es consciente de que va a estar con él algún día, todavía quiere vivir, ¿verdad? Todavía sabe que no es su momento, Y ahí ¿verdad? está esa contraparte también de que ahí está también un poco el miedo a la muerte por los vínculos ya con las que estamos en vida. Porque, por ejemplo, digo yo, sí, va a quedar mi esposa aquí, mis papás, mi mamá, toda esta persona con que tenemos vínculo, entonces decimos, okay, ahí también crea ese miedo a la muerte en el sentido de que voy a también abandonar a muchísima gente, ¿verdad? Claro, y entonces ahí es donde aparecen, ¿verdad? Muchas atenuantes a un tema que luego abordaremos, que es el suicidio, ¿verdad? El por qué hay personas que, a pesar de que su vida es compleja, deciden no autoaniquilarse por, en efecto, no hacer daño, ¿verdad? El principio de daño que es muy importante en ética. Pero es interesante esta noción, ¿verdad? De esta conciencia de muerte que además nos lleva a, primero, ser la única especie con conciencia de que en el futuro vamos a dejar de ser. Dos, ser la única especie con la capacidad consciente de hacer daño y matar a otro, ¿verdad? Y además de considerar el asesinato como un daño, ¿okay? De considerar la muerte como un daño. Y tres, también la única especie con la capacidad de autoaniquilarse a sí misma, es decir, con la capacidad de aplicar un suicidio. Entonces, esta noción es fundamental para también poder decir que, como dicen muchos autores, la muerte ha sido el bastión de la cultura humana. ¿Qué Ujú. quiere decir eso? Bueno, básicamente que la gente eh, puede otorgarle sentido a su vida tal vez por el hecho de que se va a morir, ¿verdad? Entonces, algunos dicen, bueno, yo tengo que yo tengo que dejar huella en este mundo, ¿verdad? O Exacto. tienen hijos, o escriben un libro, o se hacen grandes. La mitología griega nos da grandes enseñanzas sobre el tema. Eh, no voy a hablar específicamente de la obra, porque es una obra densa, pero voy a poner el ejemplo de la película, que recomiendo ver a aquellos que no la hayan visto. No es una obra de arte del cine, no, pero es una película entretenida que además presenta diálogos muy interesantes para entender el contexto de la mitología griega, que se llama Troya, que protagoniza a Brad Pitt y Angelina Jolie. No, Angelina Bueno, Jolie creo que es en la... vamos bien porque ya vamos 2 de 2 con el Gladiador y con Troya, entonces ya las dos Sí, las he visto. sí, no, creo que Angelina Jolie, no sé si estaba en Troya, no, creo que no, no No, recuerdo. que en No esta no, recuerdo no, si es no. en Troya o en Alejandro Era Magno. Brad Pitt, era Y como el principal ahí en esa. Brad Pitt Ujú. era Aquiles. Acierta, Aquiles. Y Héctor era Ana, creo que el apellido Ana. Sí, yo soy malísimo para nombres de actores, eso sí. Sí, sí, recuerdo que
La mamá de Aquiles conversa, porque bueno, Odiseo llega a decirle a Aquiles que si va a ir a pelear, ¿verdad? Aquiles no estaba muy contento con la idea de ir a la guerra porque le caía mal el que convocaba la guerra, que era Agamenón. Y le dice la mamá de Aquiles, bueno, hay dos cosas, ¿verdad? Se puede quedar aquí, tranquilo, y va a morir normal, pero su nombre nunca va a tener trascendencia. Pero si vas a la guerra, vas a morir en el guerra. Pero aún así, tu nombre va a ser ondeado y coreado y recordado por los siglos de los siglos. Esta noción de que a pesar de que humanamente morimos, nuestro nombre va a ser recordado, ha motivado a muchas personas a convertirse en héroes, en escritores, en futbolistas, etc. La idea de dejar una huella, una trascendencia. Claro. ¿Qué pasaría en un hipotético mundo donde todos fuéramos inmortales? Y además, ¿qué pasaría, por ejemplo, con nociones como el atreverse a hacer cosas que tal vez no haríamos porque solo hay una vida, ¿verdad? Como mucha gente aduce, ¿verdad? ¿Por qué entonces emprender un viaje si sabiendo que lo podemos hacer en cualquier momento porque vamos a vivir siempre? ¿Por qué escribir un libro? ¿Por qué los jugadores el martes van a pelear por un boleto al mundial? Si al fin y al cabo la vida, si va a ser siempre, lo pueden hacer en otro momento. No, lo hacen porque en efecto, además de todas las razones económicas, culturales, etcétera, hay un afán por hacer algo que trascienda, ¿okay? Que los nombres de ellos los recuerden como recordamos Italia 90 o como recordamos el Mundial de hace 8 años. Hay un afán de trascendencia, hay un afán Sí, y es curioso también, y es curioso también porque usted lo comentaba de la inmortalidad del nombre en la cultura griega, y también vemos en los egipcios que escribían en todas las pirámides, las tumbas de los faraones, el nombre para que se leyera, y decían ellos que lo grababan en las paredes lo más profundo que pudieran, para que generaciones de generaciones dijeran su nombre, lo leyeran, y eso les daba vida en la muerte donde estén, ¿verdad? Ahí Exactamente. Puede ser entonces que la muerte de la persona exista hasta que alguien deje de recordarlo, ¿verdad? Exacto. Que esa era la filosofía de los egipcios. Y que es una noción que está muy extendida incluso en muchas frases que uno lee, ¿verdad? De que en efecto más bien la muerte inmortaliza a las personas. Es decir, los vuelve inmortales en nuestras ideas, en nuestros recuerdos, en nuestros pensamientos. Y entonces eso hace también que, ahora que mencionabas los egipcios, volvamos a una idea central, ¿verdad? Y esa idea de que en efecto en el mundo antiguo los egipcios fueron unos primeros en darle una preponderancia fundamental al cadáver, ¿verdad? A la idea de que el cuerpo hay que embalsamarlo, a la idea de la momificación. Y esto también retrotrae mucho la idea de que hay algo más, ¿verdad? De esa importancia de por qué enterramos, por qué momificamos, etcétera. Nos retrotrae la idea, ¿verdad? Que luego va a recuperar mucho el cristianismo de manera muy interesante, que va a ser también un cambio muy importante en torno a la idea de la muerte que había en el mundo antiguo, a la idea de la resurrección, ¿verdad? La idea de que en efecto, que es una idea muy, muy interesante del cristianismo, a la idea de que incluso en algunas corrientes cristianas se dice que el alma y el cuerpo vuelven a encontrarse, ¿verdad? El cristianismo, de hecho, es una de las primeras religiones que le da mucha importancia al cuerpo. La mayoría de religiones antiguas, de hecho, quieren liberarse del cuerpo. Incluso Platón decía, el gran filósofo que mencionaba ahora, que el cuerpo era la cárcel del alma. Y el alma tiene que subir, ¿verdad? Al mundo de las ideas, como dicen todos. Los budistas también rechazan el cuerpo, se latigan, etc. Por el cristianismo, la idea de que el alma vuelve al cuerpo es fundamental. Es una de las primeras religiones en darle impulso al cuerpo. Incluso tanto así que el mismo Dios encarna, ¿verdad? La cuestión de la encarnación. Eso es muy interesante, ¿verdad? Porque entonces
el cristianismo induce la idea, ¿verdad?, de la esperanza. De hecho, es una de las principales virtudes teologales y es la esperanza, ¿verdad?, de que en algún momento todas las almas van a entrar o van a reencontrarse de nuevo, o van a incluso resucitar. Ojo, no es reencarnar, ¿verdad?, que es distinto. La reencarnación y la resurrección son distintas. Y es entonces esta idea, ¿verdad?, de que la muerte no es el fin, que está presente en la mayoría de pueblos, pero además el cristianismo lo traduce con esperanza, mientras el budismo, el hinduismo, ¿verdad?, más bien ven a vida con desilusión, con desapego y quieren liberarse más bien de la vida eterna. Podríamos decir que el budismo y el hinduismo quieren liberarse de esa reencarnación o de ese estar en este plano, ¿verdad? Para más bien unirse con el cosmos o con el Atman o con lo que sea, ¿verdad? El cristianismo más bien aduce la idea de que la vida verdadera no es esta, Y más también bien da el esa cristianismo, esperanza. y el cristianismo también con esto de la segunda venida de Jesucristo que vendrá a Ujú. juzgarnos y todo esto, entonces también dice la gente, o sea, qué tan bueno, qué tan malo soy como para saber qué va a pasarme a mí una vez que esté muerto. Claro, y ahí es Ah, donde nace la cuestión moral, ¿verdad? En torno a la muerte, la idea de que vamos a tener un castigo y una recompensa por las acciones en esta vida, ¿verdad? Y es una noción que está también en todo lado, digamos, esta idea de pecado también es una idea transcultural, es decir, la idea de que fallamos, la idea de que el ser humano es errático, de que es defectuoso y que en efecto comete ofrenda ante los dioses, ¿verdad? O ante el dios judío, cristiano, o rompe con el equilibrio, ¿verdad? En el caso del budismo y genera acciones negativas que luego le van a generar digamos, que viola la ley del Dharma y que luego va a crearle un karma siguiente a las siguientes vidas, ¿verdad? En el budismo ajá, está esta noción de la moralidad en torno a que en efecto vamos a tener una recompensa o un castigo luego de la muerte. Es transcultural, digamos, podríamos rastrearlos que es una de las funciones evolutivas, ¿verdad? De la religión, ¿verdad? De la conciencia de crear una suerte de una escala de valores, ¿verdad? En torno a la vida y en torno a que vamos a tener castigo y recompensa, ¿verdad? claro, por eso sí, por ejemplo, los hinduistas que la reencarnación depende como usted haya vivido, puede reencarnar en un ser inferior o un ser superior, pues hasta en animales pueden reencarnar de acuerdo a qué tan mal usted lo hizo Exacta, en vida, como ese castigo exactamente, moral. exactamente. Entonces, es interesante porque eh, vemos como hay esa función, ¿verdad? De darle sentido, esperanza a la muerte. Es decir, la muerte no es el fin. Eh, Curiosamente, digamos, la diferencia entre tal vez Oriente y Occidente en torno, por lo menos el hinduismo, el budismo, en torno al cristianismo, ¿verdad? Es la noción, bueno, que son, me refiero al cristianismo porque es la religión que triunfó, ¿verdad? Dentro de todas las religiones del mundo antiguo, ¿verdad? Esa idea de la esperanza ante la muerte eh, que tiene el cristianismo y más bien la desilusión que tiene el budismo sobre la vida. Es decir, más bien lo que queremos es liberarnos de esto, Mm, porque la existencia es sufrimiento. Venir al mundo siempre va a causar sufrimiento. Bueno, ese tema del sufrimiento y del mal lo vamos a ver luego en otra sesión, porque es un tema también que tiene sus bemoles, hay que analizar el asunto del mal, pero podemos entonces ver cómo tarde que en efecto muchas personas en Occidente han concebido la idea de que la muerte es el mal, ¿verdad? El mal absoluto, puede ser que no lo sea. Es decir, y ahí es donde está la cuestión religiosa. Y volvemos incluso a un planteamiento materialista. Uno puede decir, bueno, ¿qué tiene de malo morir? ¿Verdad? Y uno puede hacer hasta gradaciones
del morir, ¿verdad? Es decir, cuando alguien muere en un accidente, ¿verdad? Cuando alguien muere digamos, en el caso de un niño con una enfermedad, en el caso de tu hijo, pues uno sí podría considerar, puta, que qué injusto, ¿verdad? Que jodido que se corte la vida y la potencialidad, ¿verdad? Del niño, con la edad que tenía, con todo el proyecto de vida que pudo haber construido, etcétera. Entonces uno sí puede hacer una gradualidad de la muerte, decir, bueno, en este caso la muerte fue una tragedia, fue algo negativo, fue algo jodido, pero en el caso ya de un anciano que tenga 90 años, que ya cumplió su ciclo en la vida, que ya más bien está deseando morir, porque tal vez tiene un cáncer, tiene una enfermedad, o ya está cansado de vivir. Yo me imagino que a los Ahí es 90, donde viene 100 también años. bueno, ya vivió, dice la gente, ¿verdad? Ya por lo menos Exacto, vivió bastante y todo esto, ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene la escala valor a la muerte, ¿verdad? Que se le podría dar en este ejemplo, por supuesto. exacto. Entonces ahí en el grado de valor o de moralidad que podemos establecer de la muerte, podemos ver que no en todas circunstancias la muerte es algo negativo, no en todas circunstancias la muerte es algo malo. Claro, cuando alguien muere por un accidente de tránsito, cuando alguien muere por un asesinato, cuando alguien muere por una cuestión inesperada, pues sí es un acontecimiento que en efecto podemos decir que le cortaron la vida al individuo de manera trágica, de manera no adecuada. O ahí viene la palabra también lo injusto o injusto. Murió de manera injusta o no. Exactamente. Ujú. Pero en el caso de que ya la persona cumpliera su ciclo vital y que más bien pidiera de muerte o por una enfermedad grave que la persona estuviera sufriendo y que más bien a muerte le haya quitado ese dolor físico tan fuerte, entonces tal vez ahí la muerte no sea algo tan negativo. Entonces Ujú. vemos de afrontar la muerte como este, vamos a ver, esta situación existencial, subjetiva contra la muerte va a cambiar de acuerdo a persona y de acuerdo a experiencia de la muerte. Porque la Claro. muerte entonces, incluso hay autores que dicen que la muerte es una experiencia que no vive el sujeto, es decir, que no vive la persona, sino que la viven los demás, ¿verdad? La vive uno que vio la muerte del hijo, del papá, del abuelo, del amigo, de la novia, del esposo, y no eh, La persona en la sí, persona propia, que la la que vive, fallece. ¿verdad? Ujú. Exacto. Entonces, podemos ver que a pesar de que es una función vital, es decir, es una función que biológica, instintiva, la ansiedad que nos provoca la muerte, podemos ver que en efecto, en algunos casos más bien, esta ansiedad se puede diluir, ¿verdad? Más bien puede ser, ah, ¿qué importa? Mejor morir. O el Ujú. suicida, ¿verdad? Que es un tema que exploraremos luego, pero el suicida que en efecto a pesar de que yo imagino que debe tener miedo a la muerte y miedo a a eso que no se sabe qué es tanta su convicción o es tanto su dolor que prefiere eso a seguir con vida, ¿verdad? Claro, y también ahí viene la parte cultural y religiosa o de deidades, que por ejemplo, ¿qué tan premio o qué tanto tengo que hacer en vida porque voy a morir dignamente? Como por ejemplo los mismos vikingos, que Ujú. cuando iban a la guerra fallecían, pero los recibían en el Valhalla, ¿verdad? Falleciendo en guerras y cosas así. Entonces decía, ¿qué tan meritorio tiene que ser el post-vida, ¿verdad? Lo que existe en la muerte y qué tan al final entonces no era malo, sino que más bien era bueno, ¿verdad? Exacto, o San Francisco de Asís que decía que bendita sea la hermana muerte porque me acerca a Dios. Ujú. Uno lo va a ver en todos los santos de Edad Media, ¿verdad? Más bien decía, uy, no, que digan morir, voy a ir a unirme de todo, mi alma se va a unir con Dios, Ujú. ¿verdad? Entonces, ahí toda, o en Japón, ¿verdad? Que el suicidio es visto como más bien algo honorable, ¿verdad? La persona eh, que ha cometido cierto error, etcétera, que no puede mantener cierto estatus, entonces más bien se le premia con la muerte, ¿verdad? Más bien es como, bueno, está bien. Bueno, los mismos kamikazes japoneses que también esto, ¿verdad? Que, Exacto, o los musulmanes que se matan, ¿verdad? ujú, ujú. Porque creen que si le huelen una bomba a los occidentales hicieron o que hicieron me recuerdo de 2015 cuando Charlie Hebdo, ¿verdad? Estos franceses
hicieron una caricatura contra Alá, y entonces los musulmanes, los terroristas musulmanes le metieron una bomba, ¿verdad? A ese periódico, El lo que sea. periódico. Ujú. Entonces, ellos decían, no, es que me ofendieron allá, y entonces vamos a ir al cielo directamente. Vamos a tener odaliscas y leche en el cielo musulmán, ¿verdad? Ujú. Entonces, la experiencia de cada cultura, de cada persona, de cada pueblo, ante la muerte es distinta. Y eso es lo que hace que en efecto haya muchas nociones sobre la muerte, ¿verdad? La filosofía se ha dedicado a escudriñar ese tema, la psicología también, la antropología, etcétera. Han determinado entonces ciertas creencias, ciertas prácticas, ciertas nociones que tienen las personas en torno a lo que sucede cuando morimos. Y en efecto, bueno, pueden haber miles de creencias, el esoterismo también parte de otras nociones, ¿verdad? De que en efecto el alma va a planos astrales, etcétera, Ujú. y, y, y demás. Y también algunos creen en el esoterismo, en la reencarnación, pero todos al fin y al cabo intentan entonces alivianar esa certeza. Curioso, ¿verdad? Porque la evolución nos tenía que haber programado para ser racionales, ser previsores, ser conscientes, pero por qué nos programó para saber que íbamos a morir? ¿No sería mejor no tener esa certeza? Es decir, También. ¿no sería mejor simplemente eh, no tener esa certeza? Ahora, ¿qué tanto cambiaría el mundo si no tuviéramos esa certeza? Es decir, ¿se cuidaría tanto de la gente? ¿O seríamos más arriesgados, por ejemplo? Porque es una paradoja, es decir, Claro. muchos nos volvemos arriesgados porque sabemos que solo hay una vida y entonces queremos vivir al máximo esta. Otros más bien se vuelven precavidos y entonces como saben que alguna situación hace que se puedan morir, no la hacen, ¿verdad? Ujú. Ujú. Es decir, hay como una suerte de paradoja en torno a la muerte. Es una posibilidad para vivir la vida de manera más intensa, más rica, etcétera, pero también es una imposibilidad para hacer ciertas cosas. Sí, entonces ahí está la parte también y la parte también ahí yo creo que también de cada una de las personas, la parte, el concepto personal de muerte de al final, cómo tengo que vivir sabiendo que voy a morir también, ¿verdad? Que sabiendo que, o sea, que el concepto suyo de muerte le va a variar toda su forma de vida, cómo vivirla. Así Eh, es. entonces ahí también está la cuestión de cómo vivir para no sé si es esperar la muerte o llegar a la muerte, pero o sea, el valor que yo le doy a la muerte para yo saber vivir. Sí, exacto. Ahí, bueno, ese tema luego lo podemos explorar con más detalle, ¿no? Hablar del Ujú. sentido de la vida como tal, ¿verdad? El suicidio, el sentido de la vida, porque creo que es un tema también para tocarlo con más calma, ¿verdad? Claro. Porque en efecto la muerte plantea ese interrogante, ¿verdad? Bueno, ojalá vivir, como dicen algunos, para que más bien la muerte de uno sea lamentable, ¿verdad? Y creo que la percepción de la muerte ha cambiado a lo largo de los tiempos, ¿verdad? Por ejemplo, en la Edad Media, la muerte era vista con mucha resignación. Entonces, al ser la muerte algo tan natural en un mundo donde la esperanza de vida eran 30, 40 años, en un mundo donde las enfermedades estaban a flor de piel, literalmente uno con una gripe se iba, o sea, no había la tecnología ni el avance médico para, para creer que uno puede llegar a los 80 años. Entonces, la gente aceptaba la muerte con una estoica resignación, es decir, es algo inevitable y más bien eh, esto es natural y muero tranquilo porque sé que voy para el cielo, lo que sea. Sí, y esto Ah, también, por ejemplo, que comentaste que la muerte no la vive la persona que fallece, sino nosotros que estamos aquí.
ahí está después también la capacidad de seguir adelante a pesar del sufrimiento y el dolor que todo esto conlleva, ¿verdad? La resiliencia, la capacidad de tener resiliencia y agarrar todo ese dolor y más bien convertirlo en sentido de vida, que es lo que... Exacto, exacto. El dolor se puede sublimar. De hecho, la mayoría de personas después de un acontecimiento trágico agarran valor, agarran fuerza, agarran vitalidad para hacer cosas como esta iniciativa, para ayudar a otras personas, para entregarse. Por ejemplo, conozco el caso de una amiga que se murió, la hija, hace muchos años también, y creó una fundación, ¿verdad?, para estudios de psicología, etcétera, para tratar de ayudar a otras personas que pasaban por eso, para tratar de servir a los otros, ¿verdad? Entonces, en efecto, la muerte también puede traer cosas muy positivas, como es un cambio radical de la conciencia de las personas que quedamos, ¿verdad? Claro. O más bien encontrarle vida a la muerte, es decir, bueno, ese acontecimiento lo hace ver uno la muerte de cerca y entonces uno dice, bueno, voy a aprovechar al máximo el tiempo vital que queda acá, porque entonces uno ya sabe que esto es real, porque tal vez al morir alguien cercano a uno, uno lo vivió, hay una suerte de muerte simbólica en la conciencia de la psique humana cuando suceden esos acontecimientos, y entonces el mundo cambia, ¿verdad? Hay algo en uno que no vuelve a ser el mismo después Sí, de un eso acontecimiento de ese completamente. tipo. Más allá, digamos, del duelo, del dolor, etcétera, que en efecto es natural y es normal y hay que vivirlo adecuadamente, la conciencia cambia, es decir, hay una percepción de la vida, una percepción de la muerte que cambia antes que a uno puede ver la muerte de largo, ¿verdad? Uno no puede saber que existe, pero hasta que no sucede una situación límite, como decía Karl Jaspers, un gran filósofo del siglo XX, uno no es consciente de ello. Pero curiosamente, a pesar de que la muerte es natural, ¿verdad? Como explicaba ahora, la Edad Media, que se veía como con resignación, es en esta época histórica donde el ser humano precisamente ha alcanzado un ápice de desarrollo científico, cognitivo, tecnológico, donde más bien aparecen ideas extrañísimas que más bien eh, abogan porque la muerte debe de ser evitable, ¿verdad? Y además, bueno, ya el transhumanismo aboga porque, digamos, Elon Musk y demás, gente como Elon Musk, etcétera, porque la conciencia, digamos, de uno se traslade a una máquina, ¿verdad? O sea, Así, que la también. conciencia se pueda trasladar a una llave maya, ¿verdad? Sí, que registre Y todos uno los pueda recuerdos de las vivir. personas y perdone una máquina y puedas hacer una conversación con esa máquina como si estuvieras hablando con uno. Eso también, claro. Exacto, entonces la finitud sigue traslocando, es decir, sigue siendo impulso, sigue siendo motor. Yo sostengo la tesis de que el motor de la cultura ha sido la muerte. La conciencia de la muerte hace que ese afán por sobrevivir, evitar la muerte, ese afán por sobrevivir, hace que los humanos hayan sido creativos, hayan desarrollado la cultura, etcétera. Ese afán por la inmortalidad, aunque sea del nombre, aunque sea de tengo que hacer algo para que mi nombre quede o tengo que sobrevivir a esa circunstancia porque en efecto sé que voy a morir o tengo miedo a ese evento de muerte, hace que la humanidad haya progresado y se haya desarrollado. Y también a muerte ha desarrollado la religión, ha desarrollado el arte, ha desarrollado, etcétera. La muerte es el motor de la humanidad. Si llegáramos a ser inmortales, quién sabe cuánto cambiaría la conciencia humana. Y ahí es donde está el asunto. Decía Borges, un gran escritor argentino, que él le temía más a la inmortalidad que a la mortalidad. Yo soy de ese criterio. A mí la idea de la no existencia me agrada mucho. A mí la idea de desaparecer del todo en algún momento me agrada mucho. Y me motiva a seguir haciendo cosas, me motiva a vivir.
la idea de inmortalidad, la idea de que mi conciencia va, de que el yo de la conciencia va a seguir, porque bueno, no sabemos si existe algo como el alma que en efecto se va a desconectar del cuerpo y va a trasladarse a otros lados, Ujú. pero puede ser que el alma no tenga conciencia, ¿verdad? Puede ser que simplemente pierda o olvide, como dicen todas las tradiciones espirituales antiguas, todo lo que aprendió. Entonces tenga que venir aquí a reencarnar, más bien a volver a aprender para iniciar de nuevo el proceso, como un show de muerte y resurrección, ¿verdad? Como un reciclaje de las almas, por Claro. poner esa metáfora. Pero la idea de la inmortalidad a mí más bien me agobia en lugar de la muerte. Yo más bien soy al revés. Es decir, la muerte lo veo como un proceso natural, no solamente de la vida, de la vida humana o de la vida en la Tierra, sino como un proceso natural del cosmos, ¿verdad? Los estudiosos dicen que también va a haber un big crunch, pero la idea de que mi conciencia siga sobreviviendo a mí más bien me atemoriza. Me atemoriza mucho más que la idea de que mi conciencia se apague. Y entonces, sí, y es curioso porque al final, eh, por más dolorosa que sea la vivencia de, por decir, voy a decirlo con estas palabras, la vivencia de la muerte, para nosotros que estamos aquí, vivir la muerte y tenerla presente para muchos todos los días y todo esto, al final hay que tomarla como eso, como un motor de vida, porque que nos ayude a más bien inspirarnos a que cuando llegue el momento, ¿verdad? Y demás, porque al final nadie puede asegurar que hay una vez que uno fallece. Entonces, ante la incertidumbre, mejor vivamos a como uno debería más bien, o tomar esas actitudes para vivir lo que sí tenemos, que es la vida, ¿verdad? Que es la de la que tenemos certeza y el presente. Exacto, y además lo interesante es la idea de que nadie puede escapar de eso También. y que es algo que va a suceder. Entonces, es mejor aprovechar el presente, la hora. Dele besos a su mamá, salga a pasear con su hijo, vaya y haga ese viaje que tenga que hacer, escriba el poema que quiera escribir, mándale el beso a la persona que le quiera mandar a pesar de que lo rechacen, porque puede ser que no haya más allá, puede ser que no haya oportunidad. ¿Quién le asegura a uno? Nadie tiene un contrato con la muerte. Le asegura a uno que dentro de 2 años va a estar vivo, etcétera. No, el mundo es hoy y nada más. Puede ser que mañana no estemos. Entonces es una invitación, más bien, a muerte es una invitación a que la conciencia siempre esté plena en el momento adecuado, a que no esté ansiosa por un futuro que no existe y a disfrutar dentro de lo que cabe y a vivir también aceptando las emociones negativas, porque hay una obsesión en esta época por ser feliz, no, o sea, los sentimientos negativos también, por ponerlo en esos términos, también son importantes de afrontar, de sublimar y de acomodarlos en la conciencia también para crecer uno como persona. Que al final no Por debería ni eso, verse como negativo, porque uno aprende y exacto, sale adelante a exacto, pesar de todo esto. Entonces al final no hay que verlo tampoco ni como negativo, porque te ayudan. Entonces, como los buenos te ayudan, los malos también. sí, exacto, y además la vida es una dulce sinfonía que pasa de situaciones a otras, ¿verdad? Vamos a tener momentos de algarabía, de alegría, vamos a tener momentos de tristeza, vamos a tener momentos de dolor, porque es parte de estar acá. Y esas experiencias hacen que el individuo crezca, que el individuo aprenda y que tenga ciertas nociones de cómo sobrellevar las diversas etapas de la vida, ¿verdad? Sea que exista la muerte o no del todo, sea que exista el más allá, hay que adquirir cierta entereza para afrontar la vida y dar lo mejor que se pueda acá, porque al fin y al cabo es lo único que hay, que tenemos certeza de que hay. Y si fuera el caso, pues entonces vivir la vida de la mejor manera para que cuando
entremos en el otro umbral, ¿verdad? Del más allá, también el alma vaya a su lugar que merezca, ¿verdad? Que tenga que ir. Entonces, al fin y al cabo, volviendo a Epicuro, es mejor concentrarse en la vida. La muerte es certeza que está ahí, pero nunca la experimentaremos hasta que esté con nosotros. Entonces, ya que estamos en el pueblo opuesto, que es el pueblo de la vida, nos deberíamos de concentrar en la vida, e incluso, como suele suceder, rendirle tributo a las personas que perdemos con nuestra existencia. Hacer de nuestra existencia un tributo a esas personas que ya nos dejaron. Y obviamente sí, hay que lamentar, hay que llorar, hay que sentirse triste Y no es en fácil. estos momentos. Y no va a ser fácil tampoco. O sea, yo perdí a mi papá hace 2 años y todavía lo sigo extrañando. Pero yo trato de rendir el tributo a él a partir de mi vida, que es lo que me toca. ¿Y qué es lo que le hubiera gustado? Ujú, ujú. ¿Qué es lo que le hubiera gustado? Que yo no me hubiera rendido, que yo hubiera seguido estudiando, que hubiera seguido haciendo cosas. Y entonces, a través de mi vida, intento rendir un tributo a él. No al Claro. revés, ¿verdad? Y así es, tratar de honrar la vida de todas esas personas que ya no están físicamente con nosotros, pero están en nuestros corazones y nuestros pensamientos. E indiferentemente las creencias, culturas o formas de percibir o tener ese concepto de la muerte. Muchas gracias por acompañarnos a otro episodio más de Camino de Colores Podcast. Por favor, suscríbanse a nuestros canales en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Les agradecemos muchísimo todo el apoyo que sentimos de parte de ustedes en nuestras redes y por los mensajes que nos envían. Y ojalá este sea un instrumento para acompañar y ayudar a muchas personas, ya sea que hayan tenido pérdidas de algún hijo o alguna familiar cercano como nosotros, o bien como un instrumento de darse cuenta de que muchas personas pueden salir adelante a pesar de la adversidad. De nuevo, muchísimas gracias y nos escuchamos.